Bienvenidos a todos los que van entrando. Pronto comenzamos. Bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. Vamos a ir comenzando y de paso se van conectando el resto. Vamos a dar comienzo a esta última charla de este ciclo en asociación con Gondwanaland. Para los que no estuvieron en charlas anteriores, por favor les repetimos que silencien sus micrófonos y apaguen las cámaras de video para una mejor comunicación. Todo comentario o consulta que tengan sobre esta charla o alguna de las anteriores, las pueden enviar al correo que figura en pantalla, que es conferencia@lsbsrl.com.ar. De parte del grupo LSB, les recomendamos algunas pautas que hay que tener frente a esta pandemia, como es lavarse las manos con jabón frecuentemente durante 20 segundos, estornudar y toser en el pliegue del codo, evitar tocarse la cara con las manos, ventilar los ambientes del hogar y lugar de trabajo, limpiar superficies y objetos con frecuencia, reducir el contacto físico entre personas y sobre todo respetar el aislamiento social y obligatorio. Como todos saben, la charla que se dará hoy fue confeccionada por el grupo de Gondwanaland Evaluation Team, que está integrado por 4 personas: Sigit Ariono, un geólogo senior con amplia experiencia en la industria petrolera, en exploración, desarrollo y producción. Él se especializa en técnicas para shale gas, PBE y análisis de riesgos para exploración y desarrollo, principalmente del norte de África, Europa y Australia. Fue especialista en geología para Repsol Madrid y geólogo jefe de Repsol YPF Malasia en Kuala Lumpur. También trabajó como geólogo de Mad Dogging para Core Lab International y además cuenta con un máster en sedimentología de la Escuela de Investigación de Ciencias Geológicas y Geofísicas de la Universidad de Londres. También se encuentra Julio Dogliani, geólogo con más de 40 años de experiencia en la industria del petróleo y gas, con sólida formación académica y operativa. Tiene amplia experiencia en trabajos de operaciones y exploración y desarrollo. Trabajó en varias compañías del grupo Schlumberger, luego en YPF, en exploración, reservorios, como gerente de staff técnico y también como gerente del primer equipo de Information Management. Luego en Repsol, desarrollando el equipo de innovación para Repsol Worldwide como gerente del mismo. Julio trabajó en diversos países, principalmente en América, en Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, Perú, Colombia, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y en Noruega. Actualmente es geocientífico senior en Gondwanaland para áreas de Information Management, innovación y mejora. También nos acompaña Hussein Abdallah, que fue quien participó en la primera charla de este ciclo. Es un geólogo senior con más de 36 años de experiencia en la industria del petróleo y gas. Se especializa en estratigrafía y estudios regionales. Trabajó en Sonatrach, en Argelia, con Lumid en Túnez, y en Repsol Madrid como manager de exploración regional, y a su vez como manager de exploración en Marruecos. Actualmente Hussein es consultor en Gondwanaland para el norte de África. Por último, tenemos a Eduardo Figari, quien también participó en la primera charla de este ciclo. Él cuenta con un PhD en Ciencias Geológicas, experiencia en Geología de Superficie, Análisis de Cuenca, New Ventures, Exploración y Desarrollo. Trabajó en YPF, principalmente en cuencas de la Patagonia Central, luego en Repsol como jefe de nuevas áreas, en exploración de Argelia, y jefe de estudios especiales. También fue director de geología a nivel global. Actualmente Eduardo es Principal Geoscientist en Gondwanaland Service, coordinando grupos de geología y geofísica. Yo ahora voy a dejar de compartir mi pantalla, le daré espacio a Eduardo. Les comento que en esta presentación la primera parte la dará Eduardo Figari en español y luego Sigit Ariono nos contará lo suyo en inglés.
Por favor, les pedimos paciencia si hay un pequeño delay en el audio o en el video, ya que ellos se encuentran en Madrid y en Yakarta respectivamente. Así que muchas gracias a todos, al grupo de Gondwana y a todos los participantes. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Realmente muchas gracias al grupo LSB Gondwana. Esta es la 7ª charla que venimos llevando, bueno, desde hace casi 2 meses y que está dirigida esencialmente a los no convencionales, aunque ya habrán notado que como todos venimos del mundo de reservorios convencionales, siempre lo que tratamos de hacer es trasladar nuestra experiencia de un campo al otro. Esta presentación ha sido hecha en combinación las 4 personas del grupo de evaluación que recién fueron presentadas, y esencialmente hay merge de muchas figuras de trabajos que acá hemos citado vinculados con estos temas, y por lo tanto, disculpen que es una mezcla de idiomas y de estilos. El objetivo de este trabajo en realidad es tratar en este tiempo limitado de resumir los workflows y las metodologías que nosotros consideramos como más efectivas para ser usados en la evaluación y estimación de los riesgos de los recursos no convencionales. En este caso nos vamos a restringir a shale oil y shale gas. Y esencialmente a las etapas de exploración y de identificación de áreas de interés, que vamos a explicar a qué nos estamos refiriendo. El mensaje que anticipamos en el título y aquí al principio es que dependiendo de la escala del objetivo, o sea, ya sea que estemos buscando cuencas y plays emergentes a nivel global o zonas de plays en áreas de desarrollo, esto es decir, a la escala casi de bloques o acreage, como en Norteamérica, estos workflows van a ser, y metodologías van a ser distintos, pero siempre van a ser complementarios. Algunas de estas metodologías son cualitativas y conceptuales, y otras son cuantitativas y probabilísticas, y utilizan software específicos. Otras usamos macros de Excel, GIS, etc. Pero todas son válidas, y lo más importante es conocer las mismas y aplicarlas con criterio y sentido común. Remarcaremos también la necesidad del cuidado del dato. Hay un capítulo especial para esto. Y también aclaramos, como disclaimer, que no entraremos en este caso en la clasificación de reservas SEC, ni tampoco en detalle en las charlas previas de LSB Gondwana, aunque sí las vamos a citar, la de Abdalá, Glorioso, Blanco, Toselli, Stigliano, Moreiras. De esta manera, la agenda planteada que le proponemos es la siguiente. Como ya la anticipó Juan, una parte en castellano desde Madrid, donde vamos a cubrir la introducción, la explicación del tratamiento de los datos y una metodología dirigida a la evaluación de los recursos en un sentido más amplio, una escala grande. Mientras que luego desde Yakarta, CICIT presentará metodologías como el Common Risk Segment Maps. En la parte de Resource and Risk Estimation utilizará varios métodos cuantitativos y probabilísticos, y por último tratará de ponderar la evaluación del riesgo para luego cerrar, hacer el wrap-up de conclusiones también desde combinado Yakarta-Madrid. Este gráfico nos gusta mucho porque de alguna manera trata de representar las distintas escalas de trabajo que tenemos que manejar y que le estábamos anticipando. Al final todo el mundo quiere llegar en este negocio de los no convencionales a llegar a un sweet spot. Entonces, digamos, bueno, ¿qué es un sweet spot? Tiene un sentido que en parte es técnico y en parte comercial, y que ahora lo explicaremos.
Pero en realidad muchas veces en este juego que vamos de la parte global, regional, o sea, grupos de cuencas, nos metemos en una cuenca y después tenemos que pasar por el play para llegar al sweet spot. Por la escala de certidumbre que estamos hablando, nosotros vamos a tratar de trabajar con el concepto de áreas de interés. ¿Esto por qué se debe? Porque si bien el boom de las no convencionales ha sido explosivo y muy importante, si reflexionamos, en realidad nos lleva más de 2 décadas de esta intensidad, y geográficamente ha estado restringido esencialmente a Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, Argentina, con el caso Vaca Muerta, estamos hablando de ya casos de desarrollo, ¿no?, de pilotos, y luego en China, que también tiene una limitación con respecto a la información la cual conocemos. También se ha trabajado en Europa, sin éxito, por motivos en parte geológicos y en parte económicos, que también veremos la importancia de lo que es el tema ambiental, el riesgo país, etcétera, para el tratamiento de esto. Y nos queda en nuestras mentes 2 áreas realmente que son promisorias, pero que todavía están como un concepto, que es el norte de África y Latinoamérica. Cuando estamos tratando de entender el concepto del sweet spot, recordando que es una mezcla de productividad y de tecnología para llegar a un valor económico, tenemos que entender que esta productividad viene esencialmente de 2 ramas. Una del hidrocarburo en place, que es lo que se puede almacenar, y otra de la transmisibilidad de sus fluidos. Los hidrocarburos en place van a estar vinculados con la riqueza orgánica, esencialmente en la roca madre, a veces con pequeños layers intercalados, vinculados con esa roca madre. El volumen poral, que es la combinación de porosidad primaria y secundaria, la maduración, que influye no solamente en la presencia del fluido que vamos a tener, sino también en el tipo de porosidad. A medida que la roca madre va generando también porosidad secundaria y microfracturas. Y después en la parte de transmisibilidad es importante conocer entonces el tipo de fluido, o sea, qué rápido se mueve del reservorio, la presión poral, teniendo en cuenta que si podemos, vamos a buscar zonas sobrepresionadas para facilitar esa producción, y la mineralogía, donde vamos a buscar brittle rocks que puedan ser luego estimuladas efectivamente. Entonces, a todo esto, que tiene que estar vinculado de alguna manera con el sistema in situ, le agregamos el factor humano con la tecnología, que ha sido muy bien presentada por Alberto Blanco en las charlas anteriores, y por supuesto el concepto económico va a tener que vincularse también en dónde estamos, en qué framework técnico económico estamos. Este es otro gráfico que va a aparecer luego chiquito en varias partes, pero que nos gusta mucho porque nosotros en realidad la unidad básica que nos movemos es la cuenca. Entonces, para llegar al prospecto, que al final es el que queremos identificar con un portfolio para perforar, vamos a tener que partir de un conocimiento importante, el emplazamiento tectónico, el tipo de corteza, el framework tectonoestratigráfico, definir las megasecuencias como grandes unidades vinculadas a la evolución de la cuenca, dentro de ellos una secuencia estratigráfica más fina, los elementos del sistema petrolero, que tienen que estar no solamente presentes, sino que ser efectivos, y luego vamos a poder empezar a mapear place. Y lo vamos a mapear de 2 maneras. Vamos a mostrar una más cualitativa al principio en esta parte, y luego Sisi va a mostrar el CRS Map, como Risk Segment Map, que es más detallado.
Para llegar a los prospectos, nosotros vamos a pasar aquí por los sweet spot y las áreas de interés. Yo voy a trabajar en la escala más regional con áreas de interés y Cicit lo hará con los sweet spot. Con respecto al tema de la selección, el control de calidad y la estandarización de datos, es algo imprescindible en cualquiera de estos ejercicios que estamos haciendo, pero más si lo estamos haciendo de manera regional. Por eso extraemos un flujo de trabajo que ya fue presentado a los comienzos del año 2000 por Pandolfo, Albano, Dogliani y Quintana, y en él muestran los 3 pasos básicos y necesarios que necesitamos para asegurar la robustez de los datos antes de ser integrados. Estos 3 pasos son, el primero, que es la selección, donde tenemos que conocer con precisión los datos que vamos a querer visualizar y las fuentes de donde vienen, es decir, si viene de sísmica, y si esa sísmica viene en parte como raw data o ya está interpretada, de los pozos, acá hay la parte física, coronas, cutting, etcétera, que todo esto ya para ser trabajado en este tipo de escala sugerimos escanearlo, digitalizarlo y llevarlo a un formato integrado. Los logs, que también puede estar como raw data o puede estar interpretado. Los ensayos de producción fundamentales, luego para ver los análogos. La información de superficie, todo lo que son las baterías, las locaciones, que luego vamos a tener que conectar para nuestro análisis económico. Toda esta información tiene que estar georreferenciada, para luego llevarlos a los mapas que nosotros vamos a representar. Y lo que no tenemos, lo compramos. ¿Dónde lo compramos? Lo que no tiene una compañía, hay bases de datos existentes comerciales, como puede ser IHS, Nextech, Robertson, ECI, de la Universidad de Utah, o también hay mucha información pública de universidades o agencias estatales que hay que conocer y hay que saber manejar. El segundo punto que vamos a ver es el control de calidad, donde en esta fase de evaluación tenemos que ver cómo están siendo cargados estos datos y cuáles son los flujos de trabajo, quién lo carga, quién lo hace, cuáles son los roles y responsabilidades, si está mal cargado, cómo volver a rescatarlo. Y por último, el último punto que es la estandarización, que en esta fase el objetivo es garantizar que todos los tipos de datos y familias puedan ser almacenados de manera común en las bases de datos corporativas. Esto es un ejemplo para lo que manejan pozos. Que las coordenadas de un sondeo sean las mismas, por ejemplo, en ProSource, OpenWells o Energy Component. Independientemente de la plataforma, todas las coordenadas tienen que ser las mismas. Si no lo son, tenemos que volver pasos atrás, y si nadie me puede dar la respuesta, tenemos que volver al campo para tomar esos datos. Por último, como estamos manejando datos que vienen de internacionales, hay que tener mucho cuidado con las transformaciones geodésicas, para que luego sean coherentes y que respeten la precisión local. Bueno, entrando a los métodos de evaluación, este es otro gráfico que nos gusta porque nos pone de nuevo en el mensaje que estamos hablando. Antes de tomar una manzana, veamos en qué bosque está. ¿De qué manzanas estamos hablando? Estamos hablando de los prospectos. Estos prospectos van a estar en áreas de interés, que van a estar ubicadas en ramas de los plays, que están ubicadas o conectadas con una red troncal, que es el Petroleum System, y que están adentro de un bosque que es nuestra cuenca. Cuando nosotros tratamos de llevar este workflow de análisis de cuencas de una manera masiva, tenemos que aplicar métodos que son más complejos, pero sin olvidar de dónde está el bosque y dónde está la manzana. Entonces, cuando nosotros hemos tenido que enfrentar estos problemas, hemos diseñado una serie de metodologías que están basadas esencialmente en ponderar score, o sea, puntuaciones que son de subsuelo, con otras que son de superficie. De subsuelo hay datos que son puros geológicos, y otros que son geológicos, pero que vienen a nivel ya cuantificados, como pueden ser número de pozos, madurez exploratoria,
hidrocarburo total, yet to find, o sea, son datos estadísticos. Estos los debemos combinar y los podemos ponderar dándole el peso que nosotros consideremos necesario. En este caso, le dimos 70-30. Y luego, a esa matriz que vamos a ir construyendo, la vamos a alimentar con datos que son de superficie, que también van a tener dos lados distintos. Uno, la parte que sería económico-fiscal, donde están los gastos operativos, CAPEX, OPEX, los impuestos, y por otro lado tenemos en dónde estamos, o sea, la estabilidad política y económica del país, la accesibilidad a oportunidades, la política de medio ambiente que puede realmente bloquear, por ejemplo, un proyecto, y eso también le vamos a dar un peso relativo que podemos ir acomodando, le digo de nuevo, según cómo nosotros lo trabajemos. En el caso particular de los no convencionales, y trabajando con el concepto del Play-Based Exploration, se ha desarrollado una metodología que en parte está siguiendo una lógica que está vinculada con un análisis gráfico y otra a un análisis numérico. El análisis numérico, ¿cómo fue hecho? O cómo puede ser hecho. En este caso hay unos parámetros críticos de los objetivos no convencionales, que ya los hemos discutido, y que destacamos en este caso 5, pero que pueden ser varios más, como van a ver después en la presentación de SIGINT. Por ejemplo, aquí está el carbono orgánico total, un porcentaje, la madurez, el tipo de gerógeno, el espesor neto, la profundidad. El score, que está aquí y que es de 0 a 5, y en algunos casos es negativo, porque hemos visto que en algunos lugares tener valores muy malos nos obligaban a ponderarlo de esta manera, se genera esta escala relativa en base a un puntaje consensuado con los especialistas y evaluadores del área. En este caso, por ejemplo, el 5 que está en verde, nos está representando, por ejemplo, TOC mayor de 6. El 4 es entre 4 y 6. La madurez, buscando una ventana de petróleo entre 1.1 y 1.3,5. El tipo de querógeno, tipo 2. El espesor, más de 60 metros. La profundidad, entre 2.000 y 3.000 metros. Ponderando esta suma de valores frente al conocimiento que tenemos, el grado de confianza que tenemos, vamos a encontrar distintas cuencas, como es en este caso de Latinoamérica o de norte de África, y lo podemos llevar incluso a la escala de Play dentro de esas cuencas. En el caso del análisis gráfico, el método gráfico, en sí consiste en generar un proyecto regional en GIS. Todos los datos que vimos antes han sido también vinculados con los mapas que pueden ser construidos en parte con los datos que tiene la compañía o en parte con datos que se compran en las bases de datos comerciales. Pero siempre tienen que pasar por los procesos de selección, control de calidad y de estandarización antes de ser utilizados. De esta manera se van poniendo mapas de basamento, la evolución térmica de la roca, la distribución y dispersión de TOC, y aquí ya empezamos a colocar áreas protegidas, licitadas, áreas que no nos van a servir o están ocupadas por otras compañías, y finalmente, aplicando una serie de cutoff, podemos definir un área de interés que puede ser un flanco de una cuenca o un grupo de bloques. Trabajando de manera cuantitativa los datos que vienen de estos screens, o sea, ponderando lo que es el análisis gráfico con el numérico, y luego el comercial, que vendría a ser superficie con subsuelo, se obtiene unos cuadrantes en los cuales podemos distinguir áreas de muy buena geología y con muy buenas características
a nivel de superficie de país y contrato, que se imaginarán, todos quieren tener sus áreas de interés o bloques o cuencas dentro de esta zona, pero normalmente estos están ocupados, son muy caros. Entonces, los grupos de New Ventures tratan de, depende de la adversión al riesgo que tengan, o ir hacia zonas geológicamente más favorables, pero que desde el punto de vista del riesgo país sea mayor, o áreas donde los países sean más estables, los contratos sean mejores, pero seguramente vamos a encontrar áreas de punto de vista geológico de menor valor. Lo que también le comentamos que nosotros proponemos es terminar de ponderar estos resultados haciendo brainstorming con los mismos economistas y abogados que luego van a ver el proyecto, para que los geocientistas, los economistas y abogados se pongan de acuerdo a qué tipo de proyecto quieren presentar. Eduardo, tenemos 20 Sí, minutos. perfecto. Vamos a terminar estas 4 últimas figuras con una serie de ejemplos reales, en los cuales se va desde la escala de la cuenca hasta el trabajo microscópico. Esto del norte de África, con un área, imágenes satelitales se identificó y mapas geológicos, los mejores afloramientos, esta es la columna paleozoico inferior, ordovícico silúrico devónico, se levantó la topografía, se hicieron también reconocimiento de muestras sampling de superficie. En este caso se contaba con una sísmica donde se veía el monoclinal, en otros lados no había sísmica y se colocaron core drill utilizando directamente métodos de superficie. Se perforaron un promedio de 400 metros de core continuo, algunas veces hasta 700 metros. Se correlacionaron los pozos, se llevaron a laboratorio donde con un core scan se obtuvieron imágenes de pozo. Se pueden obtener también logs continuos en superficie con estos core scan, descripción de facies, petrografía, geoquímica, hasta inclusiones fluidas. Luego con el Winlock, que es una herramienta bastante flexible, también trabaja en base Excel, pero es un producto comercial. Se integraron todos estos datos, logs, descripción de facies, muestras, luego los distintos muestreos y los análisis también sumarizados en esta imagen. Y no podemos olvidarnos de la sísmica, que recién la estábamos mostrando en una zona de frontera, una sísmica muy mala, pero en otras zonas, con sísmica 3D, la información que podemos obtener no es solamente la distribución espesor y la complejidad estructural del objetivo, sino que también podemos trabajar con anomalías de velocidad, caracterización de fracturas, propiedades geomecánicas y campos de esfuerzo, y anisotropías. Con esto cedo mi espacio a Sigit. Sigit, Yes. please continue. Hola a todos. Buenas tardes desde Jakarta. Perdóname por mi presentaciones en inglés. Okay. Following the workflow from that you see before, here I would like to present how to build common resegment map of the play that you have been identified in the basin screening analysis. It is one method in unconventional resources evaluation in the play level. This topic, I would like to talk to probability unit criteria converted to CRS map. Include of risk inside
elements. Okay, in here, I will show you that two parts that you already have following the basin workflow. Now, I would like to focus it in the play workflow. First, once you already identified the play boundary by either geographically or by stratigraphically, and then you draw what we know, where we know it. Finally, you can summarize as a play. The next step is to quantify the assessment that you already identified volumetrically and probabilistically. So here, what is the most done in the play focus? First, we identify play element map that you already know before, like TOC, like maturation, like depth control, like porosity, kerogen type, etc. As you must data you have, you can build CRS map with own race. That means every element they have a race. So when you already have a play map, then can you stack together to have a common race segment map that you can identify the most prospective area we call a sweet spot, or we have identified the weakest link, that area not any prospective, that you can forget the area. We concentrate the area that has identified as sweet spot. So what's that we do in here? At least we identify 5 components for building the CRS map. First is a GDE lithofacies or mineralogy from paleogeographic, paleogeology depositional environment. That's from this one. In the one interval of the stratigraphic section, you can draw what's the most likely lithofacies distribution, marine, for example, marine shale, sandbar, deep marine fan, etc. And then convert it to the common race segment in terms of the presence of the lithology, presence of the shale. So based on that one, you can draw organic rates or organic richness of TOC, and then maturity level, structure depth, gross thickness. At least we 5 components in the basic to analyze, to build for common race segment map, and then stack together to have a total race play map. This common race segment map is expressed geographic distribution of the play race. Red is the high race, the green is low race. Just a traditional traffic light divisions. You can go when you can green, or you have to stop
no more work when the red is light. Red light. Okay, the other component that you may have all list in here, from the acoustic impedance, reservoir temperature, overburden thickness. This one is accessories from the 5 component important in here. But this one is help to identify for prospectivity of the play. No. First, you already know what's the main component and this how to scoring based on the massive database from the North America, Canada, some of the Vaca Muerta, and then some of the China with the limitation data. At least Eduardo in the I can use it for the here. Okay, TOC maturation, etc., kerogen type, and depth cut off. And then how to scoring is you can see it in here. Okay, the traffic light is easier because we have a score transfer it into the color code. What the color code here is the quality, the quality, quantity, control, and confidence level. 1 to 0.1 to 1. In each component of map, we put the color code depend on the race that it's happened inside the component itself. So by a simple color transfer to that map that you have, you can get the series of map. For just a cartoon example, Se cortó la comunicación. Sí, solicitamos paciencia, que hay baja señal. Él está en Yakarta, así que esperemos que pronto reconecte. Gracias. Yeah, I will. Sigit, Sorry. Yeah, a little shortcut. Yeah. Continue, because please. Connections. Yeah. Continue, please. Yeah. Okay. Thank you, Sigit. Yes. Okay. Now I'm so sorry because the traffic or internet communication cut a little bit. Okay. It's okay. IBEX one. This map is easily doing with the GIS software. With the model builder, if you're familiar with the GIS, you can make this map in model builder to have a composite one map to the other. Or you can have from the using GIS, Petrel, or any software packing mapping package. So in the unconventional GIS, we use a player from Petrus. There are also any software called the Peter Analyst from Platte River, Exprodat from GTEC. This one is commercial.
but you can do it yourself by a model builder, create workflow and stacking map on GIS. Okay, even you already quantify CRS map, there are still uncertainty because we work in the play level from for the screening, because the uncertainty in here appear on the rock properties, GDA, heterogeneity of formation, vertically and laterally, organic matter that only concentrate on the one well, on the one spot. Also the maturity, the fluid type, preservation, evaporation, this can be import from the petroleum system model. The other is from the petrophysical analysis to have a clay content of biomechanical properties. Okay, uncertainty in here will have complexity in the further works, like drilling, completion, and development scenario. So when we identified the sweet spot, we have to calculate resources or volumetric with the risk probabilistic. Okay, in here it's very easy to resources estimation because this simple. From the total amount hydrocarbon in place per section is function of the hydrocarbon and kerogen type and thermal maturity. Estimating amount hydrocarbon in place, and then the second component is rock matrix porosity, and then organic porosity in kerogen. Two factors here at reservoir thickness, you can have the amount of hydrocarbon in place per section. The simple cartoon here is becoming complex when we have the uncertainty and probability distribution of each element. So the resources estimation here, we have a range from deterministic, like a geochemical method, and then semi-petrophysical, semi-deterministic or probabilistic using petrophysical method. And then we are using volumetric, full volumetric probabilistic of the Piteros estimation. That's from the three type of evaluation here: the risk analysis, MMRA, UCRA, especially for unconventional, and the project RRA. That means project a whole from exploration to development. And then the last two is just analog engineer method, just with the same geological parameter. You can use the AUR per well to calculate resources without any probability or risk. And then the last is based on the to calculate stock tank original oil in place based on the yield and reservoir dimension, based on the yield of TOC, water saturation, porosity, etc. We concentrate on the three above this one. Okay, one resources estimation geochemical method is one is widely used in the recognition of basin or play level, because it's the data geochemical is very huge. You can use, and then you can calculate original oil in place is very fast, because we know the area we already locate by polygon and calculate. We know
estimate of the reservoir height, reservoir thickness, and then you have bulk density you can get from the core, from the petrophysics, and then from the and then the other is just S1 is average S1 measured by rock EVA. The rest is conversion factor. So the figure on the left top here is one example how to show the S1 in the pyrolysis FID, flame ion detection. So S1 peak is represent of free hydrocarbons. So from this one is deterministic, very quick, but just for regional purposes. Yes. Okay, I will. Thank you. Okay, now the second is the Jan-Jarvis method. We already have the TOC original, and then we TOC present day. We have to convert to TOC original to know how the hydrocarbon can generate and can retain in the rock. Okay, this one the workflow from the original TOC, free hydrocarbon and hydrocarbon retained on the rock. This is just simple. So in the reality, it's so simple because we just using the equation and then transfer from the present day to original. With the simple calculation, we can have AUR per well based on recovery factor 20%, for example. Here, based on just showing how to get the number. Present day TOC is 2.5. We can convert with the factor here 2.6. This one is based on the statistically Jan-Jarvis method. We have about 2.9 or TOC origin. Based on this one, we have the calculation simple in here with this number 2.5 present day TOC. We can get the 1.6 AUR per well. This is so simple and so deterministic. Okay, the second, if you have a well, of course, we would like to analyze petrophysical analysis evaluation. So this one is much interesting because one, you can get the well log evaluation petrophysically in routine for cut off, for get the water saturation, porosity, brittleness, etc. And then finally, we combine with core sample, especially for biochemical analytics. So with the core and well log can calibrate to have the TOC calculation. Based on the two here, we can calculate free gas, total gas, and adsorbed gas. Adsorbed gas especially from organic carbon content here. Here, example of the next slide is petrophysical evaluation. This traditional that everybody, especially petrophysics, that use this one for display what the final result. So in here, one PASE organic overlay. The second is TOC calculation, calibration from the core. This mineralogy volume. This one is this fundamental to calculate a net pay or net sale in here. The most work that we have in here is from one Carlos Glorioso. This well known for petrophysical in our group.
So the conclusion in here, we have that net pay that we are using for the volume calculation. Now, how to know absorbed gas and absorbed gas in the rock? Just from the statistic analysis, and then we can get a trend line for the North Africa that we already analyzed some of the Permian Basin, and then Pennsylvanian Basin. So, okay, that means how important the absorbed gas in the unconventional resources calculation. With the same here, with the same TOC content, the volume of absorbed gas is very different. For example, almost double for Barnett compared to North Africa case. That means for comparisons, okay, for comparison, that means all this one a test case assessment for case one. Everything we run similar rock properties, but based on the different different absorbed gas content on the rock, they can get the final number is different. From Barnett model is about 3 BCF per well EUR, and then for hot shale North Africa is 2.5. This is just how to show how important the absorbed gas within the rock. So now how I want to show here is spider diagram shale parameter from different area. Case one is North Africa hot shale, the Barnett in Permian Basin, and Huntsville in Oklahoma. So I highlighted in here how absorbed gas is function of the TOC contents, or function of the maturity, function of the mineralogy. More sand on the rock can more porosity, and then can have content more absorbed gas. Okay, the next is the the next topic is resources estimation using Peteros software. We are using a multi-method risk analysis. It can be used for conventional and unconventional. The second method, second software is UCRA, that means unconventional resources analysis. That's straightforward for unconventional. That's been for not only shale gas, only shale oil, and type gas sand. Low permeability reservoir. So the last one is project risk analysis. That's analysis from the scenario play level, exploration, appraisal, development, and economic cycle from for the project. Okay, this one is first multi-method risk analysis. The input in here is productive area that we already have from the polygon or from the mapping package that you already boundary. The second is average net pay from petrophysical, and then hydrocarbon recovery, or either crude oil, natural gas, or gas with the BBL per acre foot or MCF per acre foot. So with the 3 parameter, you can easily inputting on the spreadsheet. Okay, area of net pay, productive area, and then can calculate hydrocarbon recovery yield in here. If the gas scenario, we have the GEF, that means gas expansion factor for this area
dependent on the pressure, and then also here the input from the physical, atmospheric porosity, and water saturation. So with this calculation, we can okay. With this one, we can get number of total geological period resources. But how can this number came from? Because we are using the geological estimation PG. Jadi risk that has been applied So the risk in here, source component, maturity component, trap component, shale component, and then shale rock properties itself. So with this number time resources, you can get the reserve risk. Okay, the second is unconventional resources. They more straightforward to the unconventional purposes. Okay, in here just very quick. What's the parameter that we can input it, scenario, result, and geological sun, PG. So with the play and product definition, you can get, for example, this one is one of the result from the Eagleford example. So the key output of the parameter that we put on the previously, we can have in here the potential recoverable with the geological resources. For example, this is the blue in here is the parameter the parameter product that we inputted: oil or gas, adsorb, and contiguous. So with the comprehensive, this one is comprehensive volumetric method for all product. It's not just oil, also or gas or absorbed gas. So the next is project review. This one is more comprehensive, fully probabilistic, volumetric, and economic model for low permeability resources. Unconventional. So this one is when we have identify play and then play segment, we executing in one project to calculate. This one is workflow on the left bar in here, workflow that we following the step. This is product of project risk analysis. Within the project, sometimes we have one element, two element, three element. You can aggregate one of them or just one display. We can in here three element in the play. So the final we can reality check volumetric to other area. That's mean because we have a database like Eagleford. In the Permian Basin, we have a database, so the reality check for the project. And then also we have a full decision result from the exploration up to development scenario, success and fail. So this one is a story. How the risk assessment in here. Okay. Risk assessment exploration is getting more, especially when on the era maturing technology. We are still using a probabilistic or PG traditionally, or using a questionnaire because sometimes it's not work. And then two of them is like a resources play using type well curve. And then using IUM already has been presented in the previous Charla. Big data can help, deep learning can help to accelerate our evaluation risk assessment. So here,
probabilistic of PG. You can see in here the early estimation we only have 3, and then we have conventional up to 5 factor. Maybe different company like Shell, they have 8 factor. For unconventional itself, we use the 5 factor as you see before, with the chance adequacy matrix in here. So with the combination, we can have the number here. So the PG using questionnaire is just a sample example list. So no any standard from the one company to the other company, but we already use for answering what's for example source rock evaluation in the area, yes or no, just type yes or no. From this one we asking the expert, and then we we gathering all the answer in matrix. So the next is considering about the resources play based on the evaluation using production well. Yes, this one is previous Charla by Horacio Signaliano and then Alberto Blanco. We are not talking here, but we are using this one for resources play estimation. The next is here because we have analog, especially North Africa, Canada, Permian Basin, and then the Vaca Muerta is partly, and then China. That this one, especially this average AUR based on the analog geological evidence, we can use this one with the quote. With the quote has to be carefully. So the big data, okay. So the big data is now is collection of the big data becoming complex, and then using basic database management tool or traditional processing application, we cannot handle it. Now we have to answer, because the rapid data incorporation in data analysis is getting fast and velocity is very quick, variety of data, and then volume, also the accuracy. We have to handle this one. So we need the automatic interpretation. So with the deep learning, we can use to calculate. So apply the sensitivity and trend analysis, either clustering using all the statistic modeling. So with the big data, we have made the big decisions. So the big data source, the most big data source is crowdsourcing from the Open Institute, Geoscience Portal, Research, 100 commercial publication, 1,000 academic paper, and university. We can get all the data now in the internet and then all by network, etc. But in the geological data mining is less compared to the seismic data, petrophysical data. So we use the advanced image fusion technique to transfer image picture data to the digital data to use in the evaluations. This one is two example that we have from the public where they are using big data analysis, machine learning and artificial intelligence to help from the routine interpretation more reliable. Also must use in the petrophysical system modeling. Okay, Eduardo. Yes,
when the conclusions appears. Bueno, muchas gracias, Sigit, y muchas gracias a todos por la paciencia que han tenido hasta ahora. Le vamos a highlight algunos puntos aquí que son que si bien todas las rocas madre, las cuencas mundiales en principio son atractivos para shale gas y oil, solamente algunas de ellas lo son porque suman la parte tanto técnica como económica. Entonces para eso necesitamos hacer, y para los grupos de soporte de nuevas áreas necesitamos generar un manejo importante de la escala, holístico, y que pueda existir la suficiente capacidad como para tratar esos datos, cuantificarlos y luego analizarlos de manera global. Nosotros presentamos varias metodologías. Las primeras, como vieron, en una escala tan regional como puede ser el norte de África, Latinoamérica, se ha hecho en Europa, y siempre selección, estandarización y control de calidad de los datos, la integración de la puntuación subsuelo con superficie y la evaluación. Y en esta evaluación, por favor, hacer un esfuerzo para trabajar juntos, geólogos, ingenieros, economistas, porque al final todos están dentro del mismo proyecto y todos se lo tienen que creer, lo tienen que saber defender. La segunda parte que atacó Sigit desde Yakarta nombró los Common Recent Maps, en parte, obviamente todo con datos georreferenciados, pero el apilamiento de datos geológicos y datos técnicos permite llegar a una definición más cercana de lo que sería un sweet spot. Cuando vamos pasando a métodos cada vez más cuantitativos, podemos ver algunos que son determinísticos, que ahí hemos visto geoquímicos, petrofísicos, ingenieriles, y otros probabilísticos. Dentro de ese conjunto probabilístico, nosotros recordamos y sugerimos utilizar el de Peter Rose, porque a lo largo del tiempo es el que nos resulta más accesible, confiable y entendible. Por la estimación de riesgos es un tema que justamente por la incertidumbre que tiene el corto recorrido de los no convencionales en el mundo, todavía falta bastante por hacer. Y el tratar de buscar siempre análogos, lo estamos buscando en Norteamérica o en Vaca Muerta. Entonces, ¿cómo llevar esa analogía? Lo que sugiere también Sigit es que los avances de la inteligencia artificial, el data mining y análisis de Big Data nos va a ayudar en esto. Todos estos ejemplos que hemos mostrado validan los métodos que mostramos, pero hay que considerarlo que no es algo estático, es algo vivo, flexible y abierto al proceso de innovación. O sea que seguramente si dentro de un par de años nos volvemos a encontrar, nos vamos a encontrar también con varias novedades nuestras. La siguiente, por favor, Sigit. Solamente entonces recordarles que cualquier comunicación la hagan por favor vía email a conferencia@lsbsrl.com.ar. Allí preguntas que les hayan quedado con respecto a las presentaciones, a las 7 presentaciones realizadas, también el material bibliográfico utilizado, y también les recordamos que tenemos una serie de training, cursos preparados con LSB para ofrecer en todos estos temas. Así que muchísimas gracias y bueno, nos encontraremos en breve en alguna otra charla. Un saludo para todos.
Bueno, muchas gracias a todos, al grupo de Gondwana Land Service y a todos los participantes por estar. Como dijo Eduardo, cualquier interés, cualquier comentario o consulta que tengan, la pueden enviar al mail que figura en pantalla de conferencias. Así que muchas gracias a todos. Esperamos volvernos a ver. Muchas gracias. Eduardo y Julio, un abrazo grande. Soy Chepito. Firme, Chepito, muchas gracias. Chepito, un abrazo grande para vos. Muchas gracias. Muy bueno. A todos ustedes, gracias. A todos ustedes. Eduardo, muchas gracias, Julio. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Abrazo y gracias a ustedes, al Gracias, contrario, Robbie. por asistir. Thank you so much, Sigit. So good. Thank you. Thank you. Great, Sigit. Thank you, Thank you. Sigit. What Thank you, time is Sigit. in Jakarta? What time is in Jakarta now? Saludos, Chepito. It's just three in the morning. Hey, excellent. You went to get some beers and then come back for the presentation without sleeping. No. Yeah, on the next day. It depends of his wife. Yeah. It depends of his wife. Bueno, hoy como habrán notado, como es la última charla, hay un poquito más de flexibilidad, Juan. Sí, por eso mismo. Muy bueno, Juan. Gran Muy valor, bueno. gran valor. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan por la paciencia. Muchas gracias. Nos comunicamos. Abrazo. Chao, chao. Vasco, un saludo grande. Abrazo, Vasco. Chao, saludos, gracias. Chepito. Chao, Chepito. Hasta luego. Abrazo para todos. Hey, Vasco, te pusiste los lentes, no veías nada. No, había entrado como mi nieto. Por la duda. Bueno, abrazo a todo el mundo, che, muchas gracias. Todo el mundo. Gracias. Gracias. Todos nos comunicamos por el chat interno, muchachos. Sí, thank you so much, CG. Julio. I'll see you next Yeah, time. yeah, thank you to you for your time. And then, yeah, Gracias a todos. we can keep in touch. Thank you, Juan, so much. Gracias, Sigit. Muchas gracias. Thank you so much and see you. Nos vemos See pronto. you. See you. Muchas gracias a todos por participar Hasta nuevamente. pronto. Hasta luego.